Buenos días, hermanos. Qué bendición, un día más de la misericordia del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Dice la palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y es una realidad que a veces no somos tan conscientes, ¿verdad? Y parte del mensaje de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso. Vamos a orar primero. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios tardo para la ira, Señor. Grande en misericordia. Ayúdanos a ver, Señor, esa gracia, a poder contemplarla, Señor. A poder contemplar ese amor, a poder vivir ese amor. Porque en la medida que te vemos, te conocemos, te palpamos, podemos adorarte de verdad, como dice tu palabra, Señor. En espíritu y en verdad, no es una adoración religiosa, no es una adoración impuesta o de pertenecer a algún grupo. Es una adoración genuina cuando viene de conocerte a ti, Señor, de tener una relación contigo. Queremos eso, Señor, para nuestras vidas. Muéstranos tu misericordia, tu bondad. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a que tú seas prioridad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos en la serie de Génesis. Perdón. La semana pasada estuvimos, el pastor estuvo enseñando sobre Isaac, sobre el conflicto familiar entre Agar, entre Ismael, Sara, Abraham, Isaac. Y vemos al patriarca Abraham haciendo otro error, dejando a su hijo en el desierto con poquitas provisiones, ¿verdad? No sabemos qué justificación tendría él, no sabemos. Porque Dios no le dijo que dejara al hijo con poquitas provisiones. Pero siempre hay una justificación, quizás pensó, bueno, Dios se le aparecerá, o eso es lo que tengo que hacer. Pero sin lugar a dudas, yo creo que Abraham como padre no la estaba pasando bien después de eso. Estaba recogiendo las consecuencias de sus pecados. Y hoy vamos a ver como una consecuencia más, pero también vamos a ver la misericordia, la bondad y la gracia del Señor. Amén. Y vamos a ver también un Abraham que nos deja ver por qué fue llamado amigo de Dios a pesar de todo. Y también esta palabra nos ayuda a nosotros a tener esa actitud. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 21, del 22 al 34. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí, por Dios, atención a eso, por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás
de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelec y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. ¿Ven? Para poder entrar a este pasaje, tenemos que entender quién era Abimelec. Abimelec no es un nombre como tal. Abimelec es un título del rey de la zona. Y como en Egipto no le llamaban Ramsés, por ejemplo, le llamaban también Faraón. O como en Roma no le decían Julio César o Julio, o si no le decían el César. ¿Sí? Es un nombre título. ¿Sí? Entonces ese era el nombre de Abimelec. Para entrar en contexto, quisiera que fuéramos a Génesis 20, ahí mismito, ahí atrás, del 14 al 18. Dice así: entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. También vamos a mirar ahí mismo en Génesis 20, vamos a mirar el versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces, aquí vemos cómo, para los que no vieron esa parte de la exposición de la palabra, Abraham llega a la tierra de Abimelec y cometió el mismo error, el mismo pecado que cometió en Egipto, en negar que no solo ella era su media hermana, sino también era su esposa. ¿Por qué? Por temor a su propia vida. Entonces, no le dijo esto a Abimelec, y Abimelec tomó a Sara para ser la mujer de él. Pero Dios impidió eso. Y Dios le dice en el verso 7, que lo acabamos de leer: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Dios le estaba diciendo: no te metas con Abraham, porque es profeta mío. Y si te metes con Abraham, morirás tú y todos los tuyos. Imagínense la impresión de una persona que jamás había tenido idea de quién es Dios, y se le aparece Dios y le dice eso. El hombre quedó evidentemente muy asustado. Y después vemos lo que leímos en Génesis 20, verso 14 al 18, donde Abimelec le da bienes a Abraham y a Sara. Aunque él no tomó a Sara como mujer, es una forma de restaurarla, y según lo que vemos en la palabra, era el temor que tenía Abimelec, porque Dios le había hablado a él. Estaba bajo ese temor. ¿Sí? Más allá de esto, ahora imagínense qué estaría sintiendo Abraham. Como lo enseñó el hermano Ricardo, un no creyente estaba haciendo lo correcto, y un creyente estaba haciendo lo incorrecto. Abraham había caído en mentira y en cobardía. No fue ese líder que se sacrifica por su esposa, antes la puso como carne de cañón. Malo, malo. Pecado, pecado.
Lo interesante de esto, hermanos, es que en este tiempo no estaba la ley de Moisés. ¿Sí? Si leemos, no lo vamos a leer ahora, pero si usted lee el capítulo 20, Abimelec le dice a Abraham, ¿qué mal te he hecho yo? Entonces uno se pregunta, ¿cuál mal si no había ley de Moisés? ¿Cierto? ¿Bajo qué criterios dice Abimelec y sabe Abraham que eso es malo? Hermano, es que Dios puso una conciencia del bien y el mal en cada ser humano. Y le estaba haciendo un daño, le iba a hacer un daño. Entonces, es interesante todo esto y siempre vemos una justificación. Ahí mismo en el capítulo 20 vemos cómo Abraham, su justificación era, yo combine eso con mi esposa, porque es que a mí Dios me sacó de allá de la tierra y yo, ¿quién sabe para dónde me mandará Dios? Entonces hagamos eso, cualquier cosa, tú dices que eres mi hermana. Entonces hay una justificación, detrás de todo pecado hay una justificación, hay una falsa doctrina o hay una incredulidad. Esa es la raíz de todo pecado. ¿Por qué un hombre abandona su hogar? Porque hay una justificación que él cree, que él se traga y cree. No, mis hijos van a estar mejor sin mí. Y ya cree eso. No, es que yo no soy feliz. Y si yo no soy feliz, tampoco voy a hacer feliz a mi familia. Y entonces me toca abandonar a la familia. El político, el gobernante, no, yo tengo que hacer tengo que sacar esta plata porque yo también necesito. Y después de mí se olvida el pueblo de mí después que ya yo deje el cargo. Toca hacer por el pueblo, pero toca sacar algo. Siempre hay una justificación detrás del pecado. Entonces, aquí vemos cómo Abraham se justificó, pero empezó a recibir las consecuencias. Quedó en vergüenza delante de una persona no creyente. Como título, bueno, aquí demoramos bastante en la introducción. Como título del mensaje, yo puse un Dios propicio en medio de la infidelidad. Un Dios propicio en medio de la infidelidad. Como primer punto, la gracia y misericordia de Dios se hace visible a pesar de nosotros. La gracia y misericordia de Dios siempre se va a hacer visible. Dios no se vara para mostrarse como Dios. A veces creemos que, y a Abraham le pasó, que necesitamos ayudar a Dios. Dios no se vara, Dios es soberano. Eso lo vemos en Génesis 21, del verso 22 al 24. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y ficó el príncipe de su ejército a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Miren esto, la imagen que tenía Abimelec sobre Abraham, ¿qué imagen era? ¿De un hombre correcto? ¿De un hombre cobarde? ¿De un hombre falso? Pero esto a mí, cuando yo empiezo a meditar, esto me trae una sensación agridulce. Porque qué feo que digan de uno, un no creyente eso, ¿verdad? Este no es digno de confianza. Qué vergüenza. En un trabajo que nos digan así, no, este no. Pero, ¿por qué agridulce? ¿Dónde viene de lo dulce? Este hombre reconoció que Dios estaba con Abraham. O sea, ya este hombre estaba entendiendo lo que era la gracia de Dios. Siempre fue por gracia, hermanos. Este hombre ya estaba entendiendo la gracia de Dios. Sigamos. Dice el verso 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios. ¿Qué significa eso? Este hombre no confiaba en Abraham, pero él reconocía, como lo vimos en Génesis 27,
que este era un profeta de Dios, o sea, él respetaba a Dios. Tal vez no me respeta a mí. Está habitando en mi tierra. ¿Quién sabe qué más me irá a hacer ese Abraham? Si dejó a merced mía a su propia mujer, ¿qué será para los míos? En cualquier momento me mete la puñalada de este hombre a mí. Qué feo que digan de nosotros eso, ¿verdad? Imagínense cómo se sentía Abraham. Estaba avergonzado. Aparte venía de lo terrible que hizo con su hijo Ismael. Su estado de ánimo no era el mejor. Me imagino que tenía bastante remordimiento. Viene este rey, ¿con qué cara se le presentaba Abraham a este rey? Pero el rey reconocía que este hombre estaba con Dios. Siempre fue por gracia, hermanos. Entonces dice, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y miren lo que se demoró Abraham en pensar esa propuesta. Y verso 24. Y respondió Abraham, yo juraré. ¿Qué más le quedaba? ¿Sí o qué? Estaba en tierra ajena. Su reputación estaba por el piso delante de este hombre no creyente. Y este hombre le reconoce que Dios está con él y le propone un juramento. Y Abraham dijo, yo juraré. Entonces, hermanos, siempre ha sido por gracia y Dios no se vara y Él se manifiesta a pesar de nosotros. Hay muchas ocasiones donde nosotros pensamos que las embarradas de nosotros o las faltas de nosotros van a opacar lo que Dios quiere hacer. Pero la Biblia nos muestra que no es así. ¿Vamos a sufrir las consecuencias? Sí. Si no, pregúntenselo a David, que desde que cometió el crimen con Urías, no faltó espada en su casa. Sangre. ¿Qué va a decir la gente en ese tiempo, qué diría la gente con lo que le pasó a David? Diría, Dios es fiel. Mira a David, su siervo, y mira todo lo que le pasó. O sea, Dios se glorifica trayendo, eso dice la palabra en una de las cartas de Pablo, que el juicio viene primeramente por los de la casa. O sea, como sea, así sea que tengamos que sufrir nosotros, Dios se va a mostrar. Va a mostrar su justicia, su gracia. Y le está pasando a Abraham. Quiero que veamos un texto en Romanos 11. No, Romanos 11 no. Romanos 3. Romanos 3 del verso 3 al 20. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Está hablando de los judíos, de los que recibieron la palabra del Antiguo Testamento. Entonces Pablo está cuestionando y está diciendo, bueno, si alguno de esos son incrédulos, entonces la incredulidad habrá hecho nula lo que Dios va a hacer a pesar de los pecados de Israel. Dice, verso 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia, en el caso de Abraham, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, en el caso de Abraham, cometió una embarrada, ¿sí?
una tremenda falta. Pero Dios se está glorificando, Dios le está mostrando a gente mundana que es un Dios de gracia, que es un Dios de poder. Entonces alguien podría decir, pero entonces ¿por qué Abraham recibe las consecuencias y mira todo lo bueno que está pasando a raíz de esa falta de Abraham? ¿Sí? Y eso no nos puede confundir. ¿Por qué? Porque las consecuencias las sufrió Abraham. Parte de la guerra que hay hoy en día en Medio Oriente fue consecuencia de las decisiones de Abraham. Entonces, verso 9 de Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Está diciendo el apóstol Pablo, no, una cosa es las consecuencias, una cosa es que Dios es veraz, una cosa es que viene un juicio y otra cosa es que Dios se glorifica a través de eso. ¿Sí? Entonces, eso no lo podemos confundir. Abraham sufrió unas consecuencias. Nosotros, miren, pónganse a pensar, muchas de las cosas que hoy sufrimos nosotros, yo me atrevo, hablo por mí, la mayoría de las cosas que yo sufro no es porque Dios me lo mandó, es consecuencia de las decisiones que yo he tomado. Antes Dios ha tenido misericordia de mí, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo clarito. Dios no va a dejar pasar nada en cuanto a la repercusión que trae una mala decisión de nosotros. Pero por encima de eso, Dios cumple su palabra. Eso nos llena de gozo. Dios es fiel. Dios prometió. Él dice, el que hizo la buena obra será fiel en completarla. O sea, así nos toque sufrir, hermanos. Y a los que somos más tercos vamos a tener que sufrir más. Como cuando hay hijos, ¿verdad? Los que son padres. Hay un hijo que hay que disciplinarlo más. Los que tienen más de un hijo. Hay un hijo, eso lo decía el hermano Miguel, ¿qué día? ¿Dónde está el hermano Miguel? Ahí está. Él decía, no es el trato con los mismos hijos. Hay unos que toca ponerlos a sufrir más. Pero ¿acaso él, al que pone a sufrir más, no lo ama, hermano Miguel? ¿O lo amas igual? Lo ama igual, ¿verdad? Entonces es lo mismo, vamos a sufrir consecuencias. No es negocio pecar. Pero Dios es tan bueno, Dios se pasa de bueno, que a pesar de eso, Dios se glorifica. Y es lo que está diciendo el texto, y por eso dice la Biblia que es por gracia. Rey Abimelech estaba conociendo la gracia de Dios en una circunstancia difícil. Él tenía temor. Imagínense ese rey allá desesperado. Este hombre negó a su mujer. Estaba viviendo ahí cerquita donde estoy viviendo yo. No podemos atacarlo. Donde lo ataquemos, nos cae Dios encima. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Abimelech reconocía que para Abimelech, Abraham no era un buen hombre, pero reconocía que Dios estaba con él. Dios no se vara. La gracia y la misericordia de Dios se hace visible a pesar de nosotros. Ese es el primer punto, hermano.
Ahora, ¿por qué Dios estaba con Abraham? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, si Abraham era así, ¿por qué Dios estaba con Abraham? Yo quiero que miremos ahí mismo en Génesis, Génesis 11, 29 al 30, y después vamos a ver Génesis 12 del 1 al 9. Génesis 11 del 29 al 30. Dice, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Abraham, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. O sea, ya Abraham tenía una condición difícil, en ese tiempo re difícil, porque ellos buscaban multiplicarse, era una honra. Vamos a mirar qué dice ahora Génesis 12 del 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Hermanos, podemos ver que para Abraham Dios era prioridad. Sí, todos los errores. Pero para Abraham, Dios era prioridad. Se le aparece Dios. Ahora, el que Dios le está hablando a Abraham, da a entender de que ya Abraham tenía una relación con Dios. Y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Le dice, te voy a hacer una nación grande. No es fácil, hermano. Hoy, después del periódico del lunes, como dicen por ahí, ay, sí, Dios se le apareció y Abraham. Pero en ese tiempo, donde está tu tierra, donde tú tienes lo cómodo, lo estable, y a un señor de 70 años le digan, sal de ahí. Y no le dijo, vete a tal lado, dijo, sal. Después fue que le mostró. Te haré padre de naciones con una mujer estéril. Sí. Abraham le creyó al Señor y fue como a ciegas. Pero para Abraham Dios era prioridad. Miren lo que dice el verso ahí en Génesis 12. El 7 dice que y edificó allí un altar a Jehová, y eso lo vemos repetidamente. O sea, Abraham vivía adorando al Señor. Abraham era amigo de Dios. Cada cosa, altar al Señor. Altar al Señor. Adoraba al Señor. Buscaba al Señor. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Es que Abraham tenía a Dios como prioridad. De hecho, él estaba ahí, donde estaba era porque Dios le dijo que fuera ahí. Abraham estaba en el lugar donde Dios le dijo que tenía que estar. A veces nosotros no vemos la mano de Dios en nuestras vidas, sea para disciplinarnos o sea para bendecirnos, pero a veces no la vemos porque no estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Abraham estaba en el lugar y para Abraham Dios era prioridad. Como lo vamos a ver ahorita en el siguiente capítulo, en la otra prédica.
Para Abraham, Dios era prioridad. Pregunto, ¿para nosotros Dios es prioridad? Una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Una cosa es venir a la iglesia. Sí, toca ir a la iglesia. Pero otra cosa es que Dios sea prioridad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente? Hablábamos ayer con los jóvenes de eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa lo que estábamos cantando en la última canción? Grande gozo, ¿sí? Siempre con gozo. ¿Siempre estamos con gozo? ¿Cantamos esa canción de verdad? Abraham adoraba al Señor, de verdad. Y Dios se movía. Y Dios le traía consecuencias. Pero Dios cumplía su propósito. Abraham era amigo de Dios. Y una, y dos, y tres, y muchas veces. Y fue moldeando a Abraham. Para lo que viene, que para mí fue el examen final o uno de los exámenes más difíciles de Abraham que superó. Y uno lee, Abraham qué obediente, cogió a Isaac y lo iba a sacrificar. Pero uno no sabe lo que Dios hizo. No nos ponemos a pensar lo que Dios hizo antes para que ese Abraham sea así. Dios lo fue formando. Porque para Abraham Dios era prioridad. Hoy en día hay muchas distracciones. A veces la prioridad no es Dios. A veces Dios es como un punto más en la agenda. Leo el devocional que me toca y punto. Pero en el corazón tengo la universidad, el trabajo, la deuda, el problema. Soy el sustentador de mi hogar. Y ese es el Dios. Y esa es la prioridad. Y Dios es un bombero para esa prioridad. Para Abraham, Dios era prioridad. Miren, cuando Abraham sale de su tierra, por una de las tierras que pasa, es una de las tierras más fértiles que hay en el planeta, que es entre el río Éufrates y el Tigris, donde hoy día es, no sé si es Irán o Turquía, bueno, Irán creo que es. Y el hombre iba saliendo, iba pasando por donde había riqueza. Y no sigue, todavía no me ha dicho el Señor nada. O sea, para Abraham la prioridad no era estar en un lugar chévere y sin problemas. Entonces, a veces nosotros tomamos decisiones pensando en otras cosas y no a Dios como prioridad. Un trabajo. No, pero tienes que trabajar de lunes a domingo. No, pero dime un espacio para la iglesia o para orar o para... No. Sí, o sea, Dios es prioridad. Tenemos nosotros que tener a Dios como prioridad. Queremos ver la mano de Dios, así sea para disciplinarnos, pero queremos verla, como el caso de Abraham. Tenemos que estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Tenemos que tener a Dios como prioridad. Cuando vamos a orar, ¿en qué estamos pensando? Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Esa es la oración del becerro. Ayúdame, ¿sí? Así. Líbrame, bendíceme. Cero adoración, cero contemplación del Señor. Ahí se está orando, así, adivinen con quién, consigo mismo. Ahí no le estamos orando al Señor, ahí no estamos adorando al Señor, ahí no estamos siendo amigos de Dios. Entonces, ¿por qué Dios extiende tanta misericordia y por qué Dios hace su propósito con Abraham? Porque ese hombre tan débil y con muchas faltas tenía un secreto, y era que Dios era prioridad en su vida. Amén. Entonces, ¿Dios es prioridad en nuestra vida? Como segundo punto, hermanos,
Puse, Dios provee a pesar de nuestras faltas. Génesis 21. Es muy interesante esta parte. Del 25 al 33. Dice así, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua. Voy a parar ahí. Bueno, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Miren, ya los siervos de Abimelech le habían quitado el agua, la provisión. ¿Por qué Abraham no le dijo eso a Abimelech antes? ¿Con qué cara le iba a decir si estaba súper caído delante de Abimelech? ¿Con qué cara? Imagínense a Abraham allá sin agua. No, pero yo así como estoy, con esas embarradas, ese hombre yo me la acerco, capaz que me mata. ¿Qué hago? Dios mío, sin agua. Y miren lo que hizo Dios. El rey fue el que le propuso el trato y él aprovechó en el juramento. Y le dice el verso 25, que le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pactos. Ese pacto, ese juramento quiere decir que entre ellos va a haber franqueza, honestidad. Cuando viene Abimelech, acá me estoy imaginando, ¿no? Este man ya viene, quién sabe qué mira hacer con la embarrada que le hice. Y viene Abimelech y le dice, hagamos juramento porque yo sé que Dios está contigo para que no nos hagamos mal. Imagínense, lee el agradecimiento de Abraham cuando ve eso. Sí, acepto el juramento. Oye, te quiero comentar algo. Imagínate que tus siervos se me robaron un pozo de agua. ¿Cómo? Sí, estoy parafraseando, ¿no? Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño, aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Pues vamos a dejar algo de constancia, Abimelech, de que ese pozo es mío, yo lo cavé. Estamos en tu tierra, pero yo fui el que cavé el pozo. Quería certificar, era importante el pozo, hermano. Esa es la provisión. Pero para Abraham, la prioridad era Dios. Amén. Porque si no fuera la prioridad para Abraham, Abraham se va de ahí. Y se devuelve para allá, para Irán, donde hay buena agua. Pero no. Esperando ahí, ¿qué pasaba? No me puedo acercar a este hombre, estoy a merced de este hombre. Bueno, 31. Por esto llamó a aquel lugar Berseba. O sea, yo aquí veo un Abraham emocionado, viendo la misericordia tan brava de Dios para con él, que después de haber quedado súper mal con un rey, Dios se acuerda de él y le provee. Miren la diligencia de él. Oye, sí, pero te quiero contar del pozo. Bueno, y vamos a hacer, te entrego esto para que quede claro de que ese pozo lo cavé yo, ¿listo? Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y sigue Abraham de la emoción y de lo que lo llevó de esa misericordia que vio en Dios siendo diligente. Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Otra vez, para Abraham, verso 33, Dios era prioridad. Ese árbol de tamarisco, estuve averiguándolo, es un árbol que tiene, varían los tamaños bastante, hay grandes hasta 15 metros y hay chiquitos de 3 metros, de una madera resistente, con hojas pequeñitas como de filamentos, que siempre están verdes,
Y lo interesante de este árbol es que tiene unas raíces muy profundas. Este árbol puede durar, puede prosperar en zonas desérticas y ayuda a conservar la tierra de la erosión. Entonces, es común ese árbol en esas tierras. Pero Abraham sabía lo que estaba siendo administrador del medio ambiente donde él estaba, de ese pozo donde él estaba. No sembró cualquier árbol, ¿verdad? Fue sabio. Pero ¿qué le llevó a ese Abraham que yo veo como diferente ahí, verdad? Al que habló con Abimelec antes. Abraham estaba viendo la misericordia de Dios, hermanos. Y él dijo, wow, me va a proveer. Y enseguida vamos a hacer pacto, y enseguida sembró el árbol e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Creo que es la primera vez que Abraham le dice a Dios, llama a Dios, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. ¿Cómo vemos nosotros la misericordia de Dios y Dios provee? El juramento con Abimelec los lleva a ambos a ser sinceros entre sí. Una relación necesita siempre sinceridad, es lo primero. Y así funciona con Dios. Ellos se abrieron. Y con Dios es así, y a veces queremos aparentarle a Dios. ¿Sabe que Dios quiere que usted le saque todo, así sea que ese todo sea horrible? Si usted no lo saca, ahí no hay devocional, ahí no hay oración, ahí no hay nada. A veces cargamos con resentimientos, porque no entendemos situaciones que nos pasan. Y por dentro, adivinen a quién culpamos. A Dios. No lo decimos de frente, pero eso lo sentimos. Vemos al otro que le está yendo bien y lo vemos pasar así. No lo decimos porque somos cristianos, pero tenemos ese sentimiento de ¿por qué a mí no estoy así? Y Dios conoce eso. Esa amargura no es buena y es pecado, porque Dios quiere que seamos agradecidos. ¿Qué hace Dios? Pone situaciones difíciles donde entiendas que todo es por gracia, como le pasó a Abraham. Donde entendamos que todo es por misericordia, para que el agradecimiento y la alabanza y la adoración sean genuinas y no sean aparentadas. Que no vengamos a la iglesia a cantar los himnos que nos sabemos mecánicamente, que sea real. Gracias a Dios por el sufrimiento. O sea, y la Biblia lo dice, dad gracias a Dios en todo. Esta situación llevó a Abraham a invocar al nombre del Señor. E invocó allí el nombre de Jehová, verso 33, Dios eterno. La misericordia de Dios, hermanos. Vamos a leer el Salmo 33. Ya estamos acabando, ya se me acabó el tiempo, pero ya vamos a acabar. Salmo 33, verso 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Abraham esperó en la misericordia del Señor. Para Abraham Dios fue prioridad. No se desesperó. Pasó también en lo de Sodoma y Gomorra. Lot no fue así. Sí se fue donde había abundancia, pero había mucho pecado. Abraham no lo hizo. Entonces, muchas debilidades en Abraham, sí. Pero para Abraham Dios era prioridad. Podemos tener, miren, con los jóvenes hablamos, uno puede equivocarse en muchas cosas. En muchas cosas. Puede cometer unas faltas terribles al Señor. Pero uno siempre puede buscar al Señor. Porque ¿qué nos impide buscar al Señor?
Dígame qué pecado impide buscar al Señor. Ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque Él cargó todos nuestros pecados en su Hijo. Porque hizo culpable a otro de lo que somos responsables nosotros. Ese camino lo abrió. Entonces, ¿qué excusa hay para que Dios no sea prioridad? La diferencia, lo que hubo en Abraham fue que para Abraham Dios era prioridad. Lo que hubo en Pedro era que Pedro no se alejaba de Dios. Lo que hubo en María y Marta, a pesar de su desconfianza, es que seguían siendo amigas de Jesús. Permanecían a pesar de... Y Dios los cambió. Y Dios los transformó. Para que la gloria sea para el Señor. Amén. Y no para hombre alguno. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo este hombre vive eso. Y es la invitación que Dios nos tiene a nosotros, que podamos ver la misericordia de Dios para con nosotros. Que podamos hacer, levantar altares. ¿Sí? Porque quien nos sostiene es el Señor. Ayer estudiamos el Salmo 8 con los jóvenes. Y a mí me impactó mucho ese salmo porque David era uno que lo que decía no lo decía repetido. Lo decía de adentro. Signos de admiración donde dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y uno lee eso y, ay, sí, tan bonito como es. Pero este hombre estaba sacándolo de adentro. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Pero para eso, Dios tiene que ser prioridad en nosotros. Dios es prioridad en nosotros, hermanos. ¿Sabe que ni en el trabajo, ni los amigos, ninguno va a dar la vida por nosotros? Cuando faltemos al trabajo o cuando por X o Y razón no podamos trabajar, ¿saben qué hacen? Buscan a otro. ¿Sí? Y a veces le ponemos el corazón a eso. Y me estoy incluyendo. Pero para Abraham, Dios era prioridad. Flaqueó su fe muchas veces, sufrió las consecuencias, pero a raíz de él estar donde Dios le dijo que estuviera, eso hizo la diferencia. Él vivía haciendo altares. Y Dios sabía de sus pecados. Y Dios no le dejó pasar ni media a Abraham. No le dejó pasar ni media. Dios cuando nos va a permitir el sufrimiento en nosotros cuando faltemos. Y se los digo, lo va a hacer quizás primero que a uno que no conoce al Señor. Va a aparecer el castigo o la repercusión más fuerte para el creyente. Para que quede, como leímos, para que quede evidenciado de que Dios es veraz. ¿En sus hijos? En sus hijos. Pero Dios es un Dios de misericordia también. Y sustenta. Amén. Entonces, que Dios sea nuestra prioridad. Que podamos tomar decisiones acertadas. Y que podamos rendir el corazón delante del Señor, ¿verdad? Esperar en Él. Porque Él proveyó a Abraham. Estaban mal sin agua. Pero Dios en medio de una situación difícil extendió misericordia y vivieron con ese pozo y tuvieron agua en la tierra. Qué bueno es Dios. Y a veces qué tan malagradecidos somos nosotros y qué quejetas somos nosotros a veces. No sé si esa palabra existe, pero bueno. Quejetas, ¿no? Bueno, esa. A veces, y no lo decimos, ¿no? Pero el hecho de venir a una congregación y venir, ¿cómo estás? Bien. No, Dios te bendiga, amén. Grande gozo ha puesto Cristo en mí, ya se me olvidó la letra. Y grande gozo, sí es verdad que hay grande gozo. Grande gozo.
No, Abraham no era así. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida cristiana genuina, más allá de las faltas y de las consecuencias que tengamos que recibir por esas faltas. También en ese sufrimiento y en esa repercusión conoceremos que tú eres veraz y fiel y que disciplinas, Señor, porque al hijo que tú quieres disciplinas. No se disciplina al bastardo, se disciplina al hijo. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido mal agradecidos, tal vez no de boca, pero de corazón hemos sido desagradecidos, porque no vemos las supuestas cosas que pensamos que tenemos que tener. Perdónanos, Señor, por no ver la misericordia, por no ver tu gracia y por fijarnos en la escasez momentánea. Ayúdanos, Señor, a ver tu misericordia, a tener una vida gozosa en agradecimiento a ti, Señor. A darte gracias en cada momento, porque sabemos que los que creemos, que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Por tu misericordia, porque lo estamos viendo en repetidas ocasiones con Abraham, que a pesar de sus faltas, tú sigues siendo fiel, Señor, y cumples, Señor. Y tú prometiste, Señor, que vas a formar al creyente. Así le duela al creyente, así el barro sufra, pero tú vas a formarlo. Gracias, Señor, porque tú nos estás formando, porque tú quieres hacernos vasijas que se parezcan cada día más a Cristo y menos a nuestro viejo hombre. Y a veces te pedimos que nos ayudes a agradarte, y cuando viene esa situación difícil que nos va a moldear, nos quejamos en vez de agradecerte. Ayúdanos, Señor, a que tú seas prioridad en nuestra vida, a que te amemos con todo el corazón y con toda la mente, a que nuestro Dios no sea nuestros problemas económicos, a que nuestro Dios no sea los afanes de este mundo, a que nuestro Dios no sea las culpas que tengamos, las carencias que tengamos, las angustias que tengamos. Que nuestro Dios sea Jehová eterno, que nuestro Dios seas tú, Señor, el amante de nuestro ser, el ser que más nos ama y nos amará en todo el universo. En el nombre de Jesús, amén.